Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. La clase de hoy son antihistamínicos H1. Vamos a comenzar viendo los tipos de receptores de histamina que hay, brevemente sus funciones, para luego hablar de los antihistamínicos H1 de primera y segunda generación, comparar similitudes, diferencias. Después hablaremos de los antihistamínicos H1 de primera generación propiamente, sus efectos adversos, usos terapéuticos, y haremos lo mismo con los de segunda generación, ¿no? Entonces espero no se haga tan largo el video. Histamina. ¿Quiénes liberan histamina? Liberan histamina los mastocitos, los eosinófilos, células del sistema nervioso central, células parecidas a las de enterocromafines, entre otras más. Todas estas células van a liberar histamina, que va a ser la misma histamina, pero varía la función de la histamina dependiendo del receptor que vaya a estimular. Tenemos 4 tipos de receptores conocidos: los H1, H2, H3 y H4. Los H1, que son los que nos interesan en esta clase, están relacionados con los procesos de hipersensibilidad, las alergias, ¿no? Los H2, por otra parte, se estudian bastante en la clase de secreción gástrica, que esperamos algún día tengamos un video sobre eso, pero bueno, entonces, esos de aquí se encuentran en las células parietales, los H2, y al momento que son estimulados, van a permitir que la célula parietal, van a estimularla para que libere hidrogeniones y esto se vaya a formar ácido clorhídrico, ¿no? Del estómago, el ácido del estómago. Aquí se ven bastantes fármacos como la ranitidina, famotidina, que bloquean a esos receptores de histamina y de esta manera disminuyen las secreciones gástricas, ¿no? Pero bueno, eso para otro tema en otro video. Los receptores H3, en cambio, se encuentran en las membranas presinápticas del sistema nervioso central y sirven como una retroalimentación para que no se libere tanto neurotransmisor. Porque sí, la histamina sirve como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Entonces, lo que pasa es que al momento que este receptor H3 ve que se está liberando mucha histamina, hace que la célula deje de liberar tanto. Un sistema de retroalimentación negativa. Los receptores H4 se encuentran principalmente en el sistema inmune, en linfocitos, monocitos, eosinófilos, y cuando son estimulados sirven principalmente como quimiotáxicos y para producir la formación de citocinas. Pero volviendo a lo que nos interesa, que son los receptores H1 en esta clase, ¿quién va a liberarme la histamina que me va a estimular a esos receptores de H1? Los mastocitos y los basófilos. ¿Por qué la liberan? Bueno, porque fueron estimulados por la inmunoglobulina E. Esta de aquí que normalmente debería, bueno, normalmente entre comillas, ¿no? Normalmente debería presentar antígenos de parásitos. Ahora bien, en las personas que sufrimos de alergia, no presenta antígenos de parásitos, presenta antígenos inocuos. Por ejemplo, los que tenemos alergias al polvo, es principalmente antígenos de ácaros. Hay un link en la descripción del video sobre eso. También puede ser alergia a alimentos o al polen, etc. Entonces, esta inmunoglobulina E presenta estos antígenos, estimula a los mastocitos y a los basófilos, y estos van a comenzar a desgranularse, van a comenzar a liberar principalmente histamina, y esa histamina va a los receptores H1. ¿Dónde están esos receptores H1? Están en las terminaciones nerviosas, donde van a producir prurito, eritema, es decir, una vasodilatación, que es una vasodilatación indirecta por reflejos axonales. En el músculo liso va a producir constricción, pero en los bronquios y en el intestino, pues en los vasos sanguíneos pequeños produce una vasodilatación, que esta de aquí ya vendría a ser una vasodilatación directa. Los mastocitos y los linfocitos, esta estimulación va a hacer que se produzca un proceso inflamatorio que va a estimular todo lo que ya hemos mencionado acá arriba. También va a producir prurito, va a producir eritema, etc. Rinorrea y así. En el sistema nervioso central, por otra parte, va a aumentar el insomnio, es decir, que va a promover el estado de alerta, de que nos mantengamos despiertos, y asimismo va a disminuir el apetito. De hecho, todo lo que hemos visto se resume en algo que preguntan con bastante frecuencia, que es la triple respuesta de Lewis, que se produce cuando inyectamos de manera intradérmica la histamina. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero se va a producir una mancha roja, así la describe Goodman, una mancha roja, pero bueno, podríamos decir que es
un rubor de pequeño tamaño, es un punto rojo. ¿Por qué? Por la vasodilatación directa, porque directamente fue a estimular la histamina que inyectamos a los receptores de H1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos pequeños. Ahora bien, eso aparece en los primeros segundos de haber inyectado. Luego sí se produce un eritema, propiamente dicho, que es ocasionado por la vasodilatación indirecta por esta estimulación en las terminaciones nerviosas. Y finalmente, en 1 a 2 minutos después de haberle inyectado, se produce una roncha, o sea, una pápula de 1 a 2 centímetros de grosor, ¿no? Ahora bien, ya hablemos de los antihistamínicos H1. Tenemos dos grandes grupos, primera generación y segunda generación. A grosso modo, las diferencias más importantes, los de primera generación no son específicos de los receptores de H1. O sea, no solo me van a bloquear los receptores de H1, te van a bloquear los receptores muscarínicos, o sea, bloquean el parasimpático, me van a bloquear los receptores de serotonina, los receptores de dopamina, van a bloquear los receptores alfa, ¿no? Ya se comienzan a meter un poco con el sistema simpático, y por eso me van a generar muchas reacciones adversas, como por ejemplo somnolencia. Otra cosa más que se me estaba escapando, es que los de primera generación pasan la barrera hematoencefálica. Los de segunda generación la pasan en cantidades muy insignificantes o muy leves, muy pocas. No está correcto decir que no la atraviesan, porque efectivamente hay algunos que sí la atraviesan, pero no en una cantidad tan importante como los de primera generación. Entonces, como atraviesan la barrera hematoencefálica y habíamos dicho que los receptores de H1 en el sistema nervioso central, ¿qué van a hacer? Van a estimular el proceso de alerta. Si los bloqueo, me van a producir somnolencia. Como bloqueo los receptores antimuscarínicos, bloqueo los receptores muscarínicos, va a haber retención urinaria, va a producir taquicardia. Al bloquear los receptores alfa, bueno, va a producir una hipotensión, también se va a producir vértigo por el hecho de que atraviesan la barrera hematoencefálica. También, asimismo, por tener un efecto antimuscarínico, va a haber sequedad de boca, y por bloquear los receptores de serotonina en el sistema nervioso central, va a producir un aumento del apetito, y algunos de estos vamos a ver que aumentan de peso, ¿no? Ahora bien, la ventaja es que, como no son tan específicos y pueden atravesar la barrera hematoencefálica, vamos a poder utilizarlos para otras cosas que no solo sean reacciones de hipersensibilidad, no solo para las alergias, sino también, por ejemplo, para la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? Capaz les haya pasado que en algún rato se van de viaje, hay muchas curvas, o capaz en un avión, en un barco, uno humildemente, en un carrito nomás, en el bus. Bueno, entonces capaz empiecen a marear, ¿no? Eso es la cinetosis. Se puede evitar la cinetosis con estos de primera generación. Te tomas uno 1 hora antes de que vayas a viajar y vas a estar sin problema. No sirven cuando tú ya comienzas a tener los mareos y los vómitos. Ahí no te van a servir. Te van a servir si tú lo utilizas como profilaxis 1 hora antes de viajar. Y encima, como te producen somnolencia, vas a pasar durmiéndote todo el viaje, así que sin problemas, ¿no? También como antiméticos, vamos a ver que solo hay uno aún que se utiliza como antimético, ya han salido mejores fármacos para eso. Y por el efecto sedante que tienen, la somnolencia que provocan, son utilizados como hipnóticos. Hay uno que otro que como ansiolítico, y uno que otro también que se utiliza para las personas que tengan un insomnio, por así decirlo, agudo, ¿no? Mucho estrés del trabajo, muchos problemas, no han podido dormir bien los últimos 2 días, se toman uno antes de dormir y van a tener una noche placentera, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, los de segunda, esto era sobre el centro emético. Tenemos un centro emético que se encuentra, bueno, a ver, tenemos un área prostrema que va a tener quimioreceptores. Estos de aquí van a estimular el centro emético para producirme el vómito, ¿ya? Hay una clase entera de antieméticos que también ojalá algún día tengamos un video sobre eso. Pero bueno, entonces, como estos de primera generación no son específicos, van a bloquearme los receptores de serotonina. Miren que a este nivel tenemos bastantes receptores de ¿qué? De serotonina, de dopamina, muscarínicos. Entonces, todos estos me los bloquea y pueden servirme como un antiemético, pero como ya lo mencionamos, solo uno todavía se utiliza y ya no se utiliza tanto como antes porque han salido mejores. Ahora bien, entonces brevemente resumiendo,
Primera generación no son específicos, me atraviesan demasiado la barrera hematoencefálica. Segunda generación, por ende, va a tener menos efectos adversos porque sí son más específicos para los receptores de H1. Por ahí hay la cetiricina que no es tan específico, pero a lo mucho te provoca una sequedad de boca, ¿ya? Y no atraviesan de manera significativa la barrera hematoencefálica. Primera generación, gracias a esto, los puedo utilizar para otras cosas, que principalmente va a ser para cuando tengamos insomnio y como un efecto, como un tratamiento, como una profilaxis, mejor dicho, para la cinetosis, ¿ok? Ahora vemos un poco de la farmacocinética de ambos grupos. Empezamos con los de primera generación y digamos cuáles son los más importantes. La clemastina, la difenhidramina, el dimenhidrinato. De hecho, estos dos están en la lista de medicamentos básicos del Ministerio de Salud Pública de aquí de Ecuador. Les dejo un link en la descripción por si quieren chequear la lista. También tenemos la prometacina. Este era el que decíamos que era un antiemético que ya no se utiliza tanto. Aquí faltaría también la ciprofloxacina, que es un importante oxígeno, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué hay que decir de la farmacocinética de los de primera generación? Primero que tienen una buena absorción por vía oral, pero su efecto de acción va a ser muy corto, con una que otra excepción. Por ejemplo, la metocina tiene hasta casi 24 horas al día, pero el resto, su tiempo es muy corto y por ende, el paciente va a tener que tomarlo varias veces al día. Algunos 2 veces al día, otros 3, incluso hasta 4 veces, lo cual puede llegar a ser molestoso. Ahora bien, otra cosa importante es que estos de primera generación vienen en presentaciones de manera intravenosa, que ya no se utilizan tanto como antes. ¿Cuándo se utilizaban? Cuando venía un paciente con alergias de moderada a grave. O sea, venía todo enronchado, venía con una urticaria, un prurito intenso y sobre todo la difenhidramina se usaba bastante antes de manera intravenosa. Ahora se prefiere usar corticoides por su acción más rápida y un proceso antiinflamatorio más generalizado, por así decirlo. Sobre todo la hidrocortisona intravenosa en esos casos. Pero bueno, se sigue dando, ¿no? Ahora vamos a pasar con los de segunda generación. Y tenemos que remarcar los importantes, porque, por ejemplo, la terfenadina ya no se utiliza, ya está fuera del mercado. Ya vamos a ver por qué se la sacó del mercado. Pero bueno, ¿cuáles son los más importantes? Aquí tenemos a la cetiricina, desloratadina, tenemos a la levocetiricina, loratadina, también está la bilastina, que salió no hace tanto, o sea, relativamente no hace tanto, salió en el 2010, ya está en Latinoamérica, está en Europa, y es de segunda generación, tiene un efecto similar a los otros para las alergias, para procesos de hipersensibilidad, pero es importante meterlo aquí porque sí se lo receta una que otra vez, ¿no? Con una frecuencia que poco a poco va a aumentar. Así que para saber, bilastina. Ahora bien, la gran ventaja de estos es que, como podemos ver, la gran mayoría tiene un efecto de 24 horas, o sea que el paciente lo va a tener que tomar solo una vez al día, bastante cómodo para él. Otra cosa que recalcar es que la loratadina va a aumentar su absorción si se la ingiere con alimentos, pero eso no tiene una relevancia clínica tan importante. Lo que sí tiene una relevancia clínica importante es que podemos ver que la mayoría es metabolizado por el hígado. Casi todos los de primera generación y todos los de segunda generación. Eso es importante porque son metabolizados por el citocromo P450, el 3A4. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa que sean metabolizados con esto? Bueno, lo que pasa es que, como ya vimos en el video, bueno, no creo que hayan visto, pero bueno, en el video que tenemos en el canal de farmacocinética y farmacodinamia, hablamos sobre los fármacos inductores y los fármacos inhibidores. Entonces, fármacos inhibidores de este citocromo tenemos a los macrólidos, por ejemplo, y también a ciertos antifúngicos. Ahora bien, esos macrólidos y antifúngicos, ¿qué es lo que pasa? Que si los damos con estos van a inhibirme el metabolismo hepático, y si me inhiben el metabolismo hepático, va a aumentar las concentraciones en sangre de estos fármacos. Eso va a potenciar sus efectos adversos. Los de primera generación tienen bastantes, ¿no? Igualmente los de segunda generación por ahí tienen una cosilla un poco tránfuga, que ya la vamos a ver más adelante. Pero bueno.
Y lo mismo pasaría con los inductores, ¿no? ¿Qué harían los inductores? Bueno, los inductores lo que me harían sería que al aumentarme el metabolismo vayan a reducir las concentraciones de sus fármacos y su efecto no va a ser tan óptimo como si no hubiésemos dado inductores. Esto hay que tenerlo bastante ojo en pacientes que sean polifarmacia o estén tomando varios fármacos a la vez. Hay que ver qué fármacos están tomando y si me van a interactuar con el citocromo. Bueno, si quieren igualmente por ahí ha de estar el video de farmacocinética, farmacodinamia. Creo que esa parte es como 3 minutos o más que se explica. Súper bonito con gráficos y todo. Pero vamos a hablar ahorita sobre los de primera generación. Algo que me estaba olvidando de mencionar era que si estamos con un paciente que se está tomando fármacos que interactúan con su citocromo, lo mejor sería darle antihistamínicos que tengan un mínimo metabolismo hepático. Aquí tenemos la lista de cuáles son. Ahora sí podemos pasar con los de primera generación. Vamos a ver sus usos terapéuticos primero. Reacciones de hipersensibilidad inmediata, como por ejemplo la urticaria, la rinoconjuntivitis, la conjuntivitis, todo relacionado a alergias. Sin embargo, no son los de primera elección porque se prefieren los de segunda generación, por todo lo que hemos hablado. No tienen menos efectos adversos, atraviesan menos la barrera hematoencefálica, etc. Pero aún así quedan ahí como de reserva, ¿no? Como de segunda línea. Ahora bien, también se utilizan en la cinetosis, como ya hablamos, 1 hora antes del viaje, el difenhidrinato principalmente, pero también tenemos la difenhidramina, la meclozina y la prometacina, que es más como un uso teórico, porque en la práctica no se utiliza. Ahora bien, como antiemético, sobre todo en la quimioterapia, porque los pacientes que toman quimioterapia son bastante propensos al vómito, se utiliza la prometacina, aunque ya no tanto, porque han habido mejores fármacos, han aparecido mejores fármacos. Como hipnóticos, como ansiolíticos tenemos a la doxilamina y la hidroxicina. Para inducir el sueño en un paciente que tenga insomnio, la difenhidramina. Por último tenemos la dermatitis atópica. Bueno, no por último, como penúltimo, antes de hablar un punto importante, tenemos a la dermatitis atópica, en la cual no está indicada ni los de primera generación ni los de segunda generación, porque en esta enfermedad hay muchas sustancias proinflamatorias más que la histamina. En esta enfermedad, que se da más en niños, donde hay bastante prurito, hay piel seca, hay descamación, sobre todo en cara, en extremidades, se puede usar la hidroxicina porque este de aquí es el más sedante de todos los de primera generación y se lo utiliza cuando los niños tienen sus crisis agudas de esta enfermedad que no les permite dormir en la noche. La hidroxicina en estos casos se utiliza para que, bueno, el niño pueda dormir. Ahora hablemos de un punto muy importante. Los antihistamínicos, muchos de primera generación, se utilizan como antigripales. Algunos lo mencionan como anticatarrales, pero bueno, el punto es que estos antigripales son fórmulas que te combinan varios fármacos. Principalmente viene el paracetamol, un agonista alfa, un antihistamínico, un antitusígeno y algunos incluso le añaden vitamina C. ¿Cuál es el problema de estos antigripales? Como nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el primero que tenemos aquí dice 24 horas. Tiene paracetamol, tiene fenilefrina, que es un agonista alfa, y tiene la carbinoxamina, que es un antihistamínico de primera generación. Me da risa lo que dice abajo, ¿no? Noche, descanso al dormir y alivio al despertar. Descanso al dormir porque, bueno, de primera generación te va a mandar a la cama. El problema es que dice alivio al despertar 24 horas, te lo tomas una vez al día, pero el paracetamol se utiliza incluso hasta 3 veces al día, tiene un efecto de unas 8 horas. El de primera generación, como ya vimos, no te dura mucho. Creo que la carbinoxamina te dura como unas 4 horas nomás su efecto. Y la fenilefrina también tiene pocas horas de acción. Sin embargo, se lo presenta como 24 horas. Así que, bueno, supongo que ha de ser más un efecto placebo que te dará al día, porque ya habrá pasado el tiempo de acción de estos fármacos mientras dormías. Pero bueno, también acá tenemos otro que en cambio está usando de segunda generación, está usando loratadina, también está usando fenilefrina y paracetamol. Te dice que te lo tomes 2 horas al día, sin embargo, la loratadina
tiene un efecto de acción de 24 horas. Por eso te está mandando a que lo tomes 2 veces al día. No es que vaya a ser tóxico, pero sin embargo, lo chévere de todo esto es que podemos ver estas incongruencias que hay. Lo que sí es preocupante es que estos fármacos son de libre venta. Y la fenilefrina es un agonista alfa, o sea que va a inducir vasoconstricción. Los agonistas alfa están contraindicados en pacientes que tengan hipertensión arterial, en pacientes que tengan glaucoma, y sobre todo con hipertensión arterial, que es bastante común, ¿no? No es que por tomar esto el paciente de ley va a caer en una crisis hipertensiva, pero es que están contraindicados, no se los puede dar, hay que tener bastante ojo con estos pacientes. Y sin embargo, se los sigue vendiendo libremente sin algo que te diga como que precaución, no esto, no lo otro. Pero bueno, eso como algo extra, no antigripales. Ahora bien, acabemos con orexígenos. ¿Cuál es el único orexígeno que se usa, que se sigue utilizando? Es la ciproheptadina y curiosamente se utiliza en niños. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Como ya dijimos, tiene un efecto antiserotoninérgico que va a aumentar el apetito y va a hacer que se aumente de peso. Entonces, el niño va a aumentar de peso, va a comer bastante y como es de primera generación, va a tener un efecto sedante. Va a dormir y va a comer bastante, que dependiendo de qué tan buen padre, madre quieras ser, eso puede ser para ti bueno o malo. La ciproheptadina se utiliza cuando hay anorexia infantil, desnutrición, atrofia muscular, en estados de convalescencia para que, bueno, aumente de peso, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a las reacciones adversas, ya hemos hablado bastante de lo mismo, pero es importante recalcar y destacar una que otra cosa. Por ejemplo, en el sistema nervioso central van a ser depresores, por eso la sedación y todo eso, y como son depresores, no hay cómo combinarlos con el alcohol, al igual que los de segunda generación también, no hay cómo combinarlos. Tampoco con otros depresores del sistema nervioso central, como barbitúricos, etc. Sin embargo, en niños, paradójicamente, después de la depresión, cuando hay toxicidad, se produce una estimulación que está dada por cambios de humor, irritabilidad, alucinaciones y convulsiones. No se sabe muy bien por qué, pero esto sucede en niños. De hecho, les dejo un caso clínico en la descripción de una pobre niña de 3 años que estaba tomando ciproheptadina y comenzó a tener intoxicación a pesar de haber tomado dosis terapéuticas de esta, que no es tan infrecuente. Ahora bien, en la intoxicación, aparte de las convulsiones y del habla incoherente que tenía, es importante destacar que bueno, aquí están los efectos adversos que ya hemos mencionado, ¿no? Es importante destacar que sobresale el efecto antimuscarínico que tienen estos fármacos. La piel roja, la piel caliente, la midriasis, todo esto antimuscarínico. Y ahora sí ya podemos pasar a hablar de los de segunda generación. Y esto de aquí sí es súper rápido. Usos terapéuticos, primera elección en procesos alérgicos. Ningún uso más. Reacciones de hipersensibilidad inmediata, urticaria, rinoconjuntivitis y lo que viene aquí en la rinoconjuntivitis, la rinorrea, el picor, los estornudos, no son tan buenos para la congestión nasal. Por eso es que los antigripales combinan a los agonistas alfa, porque esos sí son buenos para la congestión nasal. La conjuntivitis también, etc. Ahora veamos reacciones adversas. Tenemos la sedación, la cefalea también es relativamente frecuente y la serostomía. Sin embargo, hay pacientes que pueden tomarlo por más de una semana y decir que no han sentido ningún efecto adverso. El que más produce es la cilastina. Ahora bien, lo que sí es importante destacar aquí es que prolongan el QT. Estos fármacos prolongan el QT. Por eso la terfenadina y el astemisol, que son de segunda generación, fueron sacados del mercado. De hecho, estos fueron los primeros antihistamínicos de segunda generación en salir, pero por esta razón sacaron. Los de primera generación, como la prometacina y la difenhidramina, también pueden prolongar el QT. Los otros de segunda generación, como la loratadina, cilastina, desloratadina, esos de aquí no te prolongan de manera significativa el QT, no te van a producir alteraciones
a nivel del electrocardiograma significativas, pero aún así hay que tener bastante ojo con esto. Ahora sí, la gran pregunta, ¿qué es esto de prolongar el QT? Bueno, haciendo un poco mis dibujos chuecos y recordando el EKG, ¿no? Tenemos aquí la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿verdad? Ahora bien, P ya sé que no está perfecto, lo sé. Disculpen. Ya, ok, bueno. Entonces tenemos el complejo QRS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos fármacos que poco a poco te comienzan a prolongar el QT. Cada vez se va haciendo más largo y más largo. Esto es un peligro porque a la final te puede desembocar en una arritmia ventricular conocida como la torsada de puntas, que es una arritmia que en el electrocardiograma se ve así. No se preocupen, ahora mismo les pongo una imagen. Esto de aquí es la prolongación del QT, ¿ya? Miren cómo cada vez se va haciendo más largo. Y esta es la torsada de puntas. Una arritmia que casi que es mortal. Ahora bien, el problema con esto es que nosotros tenemos que tener dos cosas en mente, ¿ok? No podemos combinar fármacos que te prolonguen el QT, porque si los combinamos, aumentamos la probabilidad de que terminemos en una torsada de puntas. ¿Cuáles son los fármacos que definitivamente te prolongan el QT? Aquí tenemos esta lista. Hay varias listas. Hay listas de riesgo definido de prolongación del QT, riesgo probable de prolongación del QT y así. Pero esos son los que sí o sí te alargan el QT. Y hay fármacos que son de primera línea, por ejemplo, los antidepresivos. Aquí tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram, el escitalopram. También tenemos macrólidos. Entonces, es muy riesgoso combinar estos fármacos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que, bueno, la loratadina y los otros de segunda generación no te prolongan o no te producen efectos significativos de este nivel, es mejor tener mucho ojo cuando damos fármacos que me inhiben el metabolismo hepático, porque de esta manera sus concentraciones van a aumentar y también puede aumentar el riesgo que algunos libros mencionan como que no es significativo, otros mencionan que no existe un riesgo verdadero, pero igualmente bastante ojo con esto. Hasta ahí el video de hoy. En alguna próxima ocasión haremos otro video de por qué estos fármacos te prolongan el QT, pero más adelante. Espero les haya gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos, se los agradecería mucho y hasta una próxima.